Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir aquí una nueva edición de La Lengua Desatada. Estamos en la Biblioteca Torrente Ballester, que es la casa que nos acoge. Como siempre, les damos las gracias a la directora Isabel y a todos los trabajadores de la biblioteca por facilitarnos siempre el trabajo. Y hoy tampoco estamos en la Biblioteca del Bosque, que es el sitio habitual, pero hemos encontrado este rincón que ya nos gustó en el programa pasado y que, bueno, es este espacio tan infantil donde vienen los niños a buscar libros y que también, bueno, nos da algo de alegría, ¿no? De colorido también al programa. Así que estamos encantados de estar aquí, de saludarles un día más y de abrir este tiempo en el que verán, si les cuento que hoy vamos a hablar de la influencia del inglés en el español, si vamos a hablar de anglicismos, pero también vamos a hablar de pastoreo. Igual les parece una combinación un poquito extraña, pero es que así son los invitados y los colaboradores de este programa, son gente polifacética. Román Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Es un placer estar aquí, como decías, en este entorno tan hermoso, tan infantil, pero al mismo tiempo tan agradable para moverse uno entre libros y recordar las épocas en las que uno leía muchos de los que veo por aquí. Y eso siempre es muy bueno. Siempre es agradable, ¿verdad? Este regreso un poquito a la infancia. Es el sitio ideal para hablar de libros o de lo que sea que tenga que ver con la cultura. Exactamente. Bueno, yo he dicho que vamos a hablar de inglés, vamos a hablar de la influencia del inglés, por ejemplo, para empezar. Román ha sido catedrático de inglés durante 40 años, profesor, bueno, catedrático algo menos, sí, pero 40 y tantos años, ¿no? 45 años en la docencia en la Universidad de Salamanca y algunos fuera de España. Principalmente en la Facultad de Filología, en Salamanca, sí. Y en este momento está al frente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca. Ahí se ha aglutinado a un montón de gente que ha estudiado aquí, que ahora está en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, tenemos en este momento pues unos 40.000 socios repartidos por los 5 continentes en alumni, y cada poco tiempo organizamos actividades para reunirlos, para atraer gente que viven en países diferentes pero que han estudiado en Salamanca y vienen a celebrar los 50 años de su graduación o los 25, alguno incluso los 60. Hemos tenido aquí abuelos que vienen con sus hijos y sus nietos a enseñarles los sitios de Salamanca por los que discurrió su vida estudiantil, y con el propósito de que vengan cada vez más estudiantes a Salamanca, que es una de nuestras funciones, velar por la imagen de la Universidad de Salamanca, atraer estudiantes, organizar actividades, en algunas de las cuales colabora muy intensamente el Ayuntamiento y otras instituciones, y hacer que el nombre de Salamanca siga, como hasta ahora, moviéndose por todo el mundo y que sea un lugar atractivo para venir a estudiar aquí y a pasar los mejores años de la vida de los estudiantes. Bueno, también tienes mucho que ver con Unamuno, porque eres vicepresidente en este momento, ¿verdad?, de la Asociación de Amigos de Unamuno, también divulgando ese pozo inagotable, ¿no?, que es Unamuno. Bueno, es inabarcable, pero todos los meses, absolutamente todos los meses, tenemos 1 o 2 conferencias, mesas redondas y algún acto más relevante, como es el 29 de septiembre, cuando hacemos un gran homenaje a Unamuno con motivo de su jubilación en el año 34, y el homenaje que se hace en colaboración también con el Ayuntamiento el último día del año con motivo del fallecimiento de Miguel de Unamuno, delante de la que fue su casa. Hoy decíamos que queremos hablar contigo, Román, de esa faceta del inglés. Bueno, después de 40 y tantos años dedicado al mundo del inglés, a la enseñanza del inglés, no sé si has visto un cambio muy radical en este tiempo de cómo nos han invadido los anglicismos en la lengua española, y si en muchos casos son verdaderamente necesarios o sobre todo es postureo, ¿no?, como se dice ahora. Sí, mira, bueno, para empezar, todas las lenguas son organismos vivos que están en continuo movimiento e incorporando léxico, desprendiéndose del léxico ya por falta de uso, por falta de referentes, y el inglés, pues en los últimos años ha invadido sobre todo algunos campos muy concretos, en la tecnología, también en la cultura, en el deporte. Pero los anglicismos, decía hace ya muchos años Lázaro Carreter, que era una batalla perdida, pero es que además tampoco tiene por qué ser una batalla. Es decir, en el español ha estado incorporando léxico italiano pues hasta el siglo, sobre todo los siglos XV, XVI, casi hasta el XVIII. A partir de ahí ha incorporado cantidad de léxico francés e incluso hasta el XIX. De hecho, y más tarde, porque en la época de mi generación estudiábamos francés y era el idioma que más influía
por la relevancia que tenían, sobre todo desde el punto de vista diplomático, las relaciones internacionales, etc. Y a partir de ahí, el inglés. Pero es que antes tenemos un sustrato árabe en el español, por no mencionar lo grecolatino, que es nuestra auténtica base. Es decir, que ese flujo ha estado siempre moviéndose. Pero en el caso de los anglicismos, tenemos que considerar unos que son, diríamos, falsos anglicismos, que tienen que ver con el postureo que tú decías, que los inventamos, que de repente nos encontramos con puenting, con footing, que ningún inglés entendería lo que es eso. Es decir, que el sufijo ese ing se ha prestado mucho. En algunos casos es totalmente pertinente, como, no sé, zapping, camping, parking, pero en otros casos se tira para adelante y nos los inventamos. En algunos casos se mantiene la grafía. En otros casos se inventa, desde el punto de vista de la lengua receptora, el español, se inventan pues una grafía que no se correspondía con la original. En otros casos la pronunciación se altera, se modifica, y eso está en un perpetuo movimiento, pero es verdad que lo que deberíamos ser cuidadosos es no incorporar nada más que aquellos que sean necesarios. Como dice la Real Academia, cuando existe un vocablo, un término en nuestra lengua, el español, no hay necesidad de incorporar otra extranjera para decir lo mismo. Pero no siempre se observa con esmero y con pulcritud ese principio, porque nos dejamos llevar y nos encontramos desde los outlets hasta las sales, las rebajas, Así es. En la lengua de todos los días, en los escaparates, en todas partes. Luego entraremos un poquito con más detalle en algunos de esos anglicismos necesarios o no necesarios, luego hablaremos de ello, porque yo mencionaba al comenzar que también vamos a hablar un poco de pastoreo. Y claro, los espectadores habrán dicho, qué cosa más rara, ¿no? Román, catedrático de inglés, todas estas facetas de las que hemos hablado. Sí. Bueno, además Román es pastor mayor de los Montes de Luna. Sí. Julio Borrego, colaborador de este programa, me contó que habían ido juntos a un congreso de pastores. Y a ver, Román, ¿por qué eres pastor mayor? Cuéntanos esto. Bueno, para mí fue un honor participar con Julio, buen colega, buen amigo, que nos conocemos desde la época de estudiantes. Y además, como él decía, siendo Borrego, en un congreso, en un encuentro de pastores, pues le pegaba Quedaba muy bien. Perfecto, ¿no? Sí. No, tiene que ver con la zona donde yo procedo, que es una de las cunas de la transhumancia, en el norte de la provincia de León, de la transhumancia de las Merinas, y con unos títulos que se otorgan por allí, que es Pastor Mayor de los Montes de Luna, unos títulos que llevan ya pues más de 50 años, creo, menos estos dos últimos que no se han podido celebrar, y que se nombra un pastor mayor, que se supone que es alguien, digamos, un poco conocido, con alguna relevancia en el campo que sea, siempre que sea generalmente, no necesariamente de León, no exclusivamente de la provincia de León, porque ha habido gente de fuera, hay algún exministro que ha sido también pastor mayor de los Montes de Luna, gente del mundo de la cultura, de la literatura, del periodismo, etcétera. Y te dan el zurrón de pastor, el gancho de pastor, el certificado que lo acredita, y también dos rabadanes, que eso sí que son gente de pie de obra, de los que han estado moviéndose entre ellos todo el día. Esta palabra, rabadán, porque está en muchos apellidos, también en Salamanca lo vemos. Sí, también tiene que ver con el mundo del pastoreo. ¿Qué es un rabadán? ¿Es como un pastor jefe, por así decirlo? Dentro de la jerarquía pastoril, el mundo de la transhumancia tiene una jerarquía perfectamente establecida, con una gradación que va desde el zagal o el motril hasta el mayoral. Y el rabadán es la persona que estaba responsable de un rebaño entero, un rebaño que podía ser 1.500 ovejas. Entonces, los grandes poseedores de ganaderías ovinas, que hasta hace relativamente no demasiado tiempo, pero durante siglos fueron órdenes religiosas, y luego ya grandes nobles de España, etcétera, etcétera, podían tener varios rebaños y al frente de cada uno estaba el rabadán. Es un mundo jerarquizado que es muy interesante cuando entras en él, no solamente por el léxico y por todo lo que conlleva desde el punto de vista de transmisión cultural, las cañadas que van desde el norte hasta Extremadura o hasta Huelva, la presencia de nombres, de toponimia, que se apellidan de León, en Huelva incluso. Y todo eso tiene que ver con este mundo que estamos hablando, de la transhumancia. Y rabadán, como digo, es uno de los cargos más relevantes. Ajá, pues me llama mucho la atención este tema que yo estaba diciendo, porque hablamos por un lado de lo más internacional, ¿no?, con una persona como tú, y por otro lado he leído, por ejemplo, en uno de tus artículos esta frase que es que la tengo aquí apuntada
quiero que nos digas qué es esto, antes de entrar en lo de A ver si me acuerdo. La borra primala anda morionda y hay que echarla al morueco. Tradúzcalo al inglés. No, tradúzcalo al castellano que conocemos todos. ¿Qué es la borra primala? La borra primala es una cordera que tiene más de 1 año y menos de 2, que por aquí, por estas tierras, se llama cancina también. Es la que tiene entre 1 año y 2 y que por primera vez la naturaleza le exige tener las primeras sensaciones de futura procreación. Por lo tanto, hay que llevarla al morueco, al carnero que la cubrirá. Hay que echarla al morueco. Hay que echarla al morueco, y eso es lo que viene a decir. Qué bueno, qué bueno. Pero aquí ya te digo, se llama cancina, viene a ser exactamente lo mismo, y a eso se refiere. Pero eso se lo ponemos a un estudiante que está aprendiendo español y ya lo volvemos loco y tira la toalla ya lo deja, para sí. siempre, ¿no? Mejor no empezar por eso. Bueno, me parecía muy curioso, eso lo leíamos en uno de los artículos que publica en la Gaceta los domingos Román Álvarez, que nos parecen deliciosos y que pueden seguir los espectadores simplemente buscando Román Álvarez en la Gaceta, les aparecerán todos los artículos. Y en el último que yo he leído, ¿Sí? Lo titulabas políticamente incorrecto y ya decías que el propio término políticamente incorrecto en sí es un calco del inglés, ¿no? Totalmente, es un calco total. Lo políticamente correcto, como yo digo ahí, se empezó a hablar de lo políticamente correcto en algunas universidades norteamericanas a finales de los 80, se popularizó un poco más en los años 90, pero es lo que... como yo decía también, el profesor Eugenio de Bustos, que fue un gran filólogo y maestro de muchos filólogos en la Facultad de Filología, él decía, si es que es lo socialmente respetuoso, y si lo miras y lo analizas, es así. Pero ya todo el mundo habla de lo políticamente incorrecto. Y como a mí me gusta provocar, pues por eso es políticamente incorrecto, porque lo políticamente correcto, aparte de suponer una imposición de criterios, de lenguaje, hay cosas que no las puedes decir, que gente de mi generación no las puede decir porque te tildan de carca, de no sé qué. O sea, hay que andar con mucho cuidado con determinadas expresiones. Yo reconozco que evidentemente la sociedad ha ido evolucionando y muchas cosas son políticamente incorrectas y las llamamos ya políticamente incorrectas porque no hay otra manera de definirlas. Pero muchas veces lo políticamente correcto atenta contra la gramática, contra la sintaxis, contra el sentido común y contra un montón de cosas más que tenemos a nuestro alrededor. Sí, cada día. Bueno, tú hablabas de neocensura y hasta de neoinquisición, que me gustó mucho estamos entrando en cómo eso, lo planteabas. Sí. Decía yo que esto era un calco, lo contabas en tu artículo, políticamente incorrecto, un calco literal de las palabras del inglés. Cual, sí. Y hay otros calcos y hay otras palabras que nos chirrían. Mira, yo me he apuntado algunas. Ahora se lleva mucho a hablar de hub. Un hub. Ah, sí, como un nudo, un núcleo. Nudo, ¿no? Sí, un centro de operaciones. Era lo que yo decía al hablar de determinados lenguajes específicos que tienen que ver o con el mundo de los negocios, o con las finanzas, o con Internet, o con la cultura en general. Y igual que se utiliza el outsourcing en muchas empresas, que a fin de cuentas es contratar unos servicios que se exteriorizan, pero ya entran dentro de esa terminología que, como se supone que quienes se mueven en ese mundo se entienden perfectamente entre sí, pues ya se adaptan y ahí queda el término, pero que tampoco es necesario. En ese mundo está muy bien, pero cuando sale al lenguaje común, ¿no? Y se dice que España es un hub de algo, pues tú dices, a ver, pero ¿qué nos pasa? Normalmente, ¿no? Quien lo dice es porque no tiene mucho en consideración quiénes son los destinatarios de su mensaje. Porque mola, ¿no? Suena como muy bien. Sí, además es como lo del briefing, parece como ¿no? más importante, el briefing. El briefing. Yo la primera vez que oí vamos a hacer un briefing. Vamos a hacer un briefing, sí. Un briefing, hay otras maneras de decir esto, ¿no? Sí. En castellano, sin ponerse tan... No, hay términos snob, ¿no? que aunque no sea exactamente, oye, pues un canutazo. Tú le pones el micrófono a alguien y eso es tan expresivo que está fuera de toda duda. Así es. Pero hay en ese mundo muchas palabras, muchos términos que tienen que ver con lo que se nos está quedando de manera... Bueno, pero puede que desaparezcan dentro de un tiempo, ¿eh? Sí. Y el coworking, por ejemplo. Coworking, crowdfunding. Crowdfunding. Que es verdad que nosotros incluso cuando contamos las noticias y contamos que hay una campaña en la que se están recaudando fondos, cuesta un poco encontrar la palabra que sustituya a crowdfunding,
Sí, para pero- decirlo de una manera condensada claro. y que todo el mundo lo comprenda, ¿no? Pero Porque ahora muchas ya ve- se ha sí. instalado. Muchas veces, como lo tenemos tan instalado en el primer plano, ya no seguimos mirando hacia atrás por si tuviéramos otra cosa más precisa. En ese sentido, creo que la Real Academia y la Fundeu y algunas otras instituciones así hacen un buen papel porque señalan, no prescriben, pero sí indican lo que está bien y lo que está mal, o lo que se debería decir o lo que no se debería decir, sin que lo aconsejen, sin que digan que tiene que ser así. La lengua es de los hablantes y los hablantes son los que marcan las pautas. Pero sí aconsejan, y especialmente cuando hay un término que lo tenemos en la riquísima lengua española, pues ¿por qué recurrir a uno? Pero suena más fino, suena más snob. Mira, snob, otro. Snob, sí, lo he utilizado yo antes, porque realmente no sé muy bien cómo decir eso mismo en castellano. Snob ya se ha instalado en el Sí, lenguaje común, sí, ¿no? sí, Suena sí. más moderno, ¿no? Sí, Por así suena decir. más moderno, Suena más exactamente, moderno. También sí. se usa mucho cool, suena Sí, muy cool, ¿no? Cool, claro. Sí, Muy, sí. muy moderno, podríamos decir. Sí, sí. Hay algo que a mí personalmente no me gusta nada, que es lo de remover en lugar de quitar. Sí, ¿De sí. dónde ha salido esta Remove. moda, no? Bueno, exactamente. Es que cuando tú dices remover, el común de los hablantes españoles entiende otra cosa distinta Claro. de lo que tú Mover el se café supone o- que quieres decir. Remover, pues remuevo una taza. Pero no, el remover, el quitar de un puesto, el destituir, etcétera, etcétera. Sí, pero son de esas cosas que Eso sí cuando que a es alguien moda. se le O sea, ocurre... ¿tú crees que eso es pasajero, Sí, no? yo quiero pensar que es pasajero y de hecho muchos entran y salen. Pero cuando la persona que los utiliza es una persona de una cierta relevancia social, generalmente del mundo de, a lo mejor de una figura brillante del deporte o una figura de la política, aunque esos andan últimamente con un poco más de cuidado. Pero lo dice un futbolista famoso o un deportista famoso que no tiene por qué tener, evidentemente, una gran formación lingüística, y todos los seguidores lo adoptan Lo copian. como palabra que haya que seguir. Hay, tú mencionabas antes, creo que hablando de Lázaro Carreter, que hablaba de batallas perdidas. Hay algunas que están perdidas, como por ejemplo, esto se hace online. Cuando dices en línea ya parece que te miran raro, ¿no? Te miran raro, sí. Pero se utiliza también bastante ¿Sí? en línea, sí. Según en qué medios se utiliza, pero evidentemente el online mucho más. Se ha implantado, ¿no? Claro, y se utiliza podcast, por ejemplo, que en vuestro mundo Sí, es algo el habitual, podcast. que viene de iPod y broadcasting. Bueno, pues eso se lo inventó un periodista británico, acuñó ese concepto, tuvo éxito y ya todo el mundo habla de los podcasts que puedes seguir. Hay otra palabra que es influencer Ah, sí, los influencers, y trending topic y todo trending eso. topic. Se recomienda un poco, no digas influencer, di influenciador, influente, O que también aparece en el influyente, diccionario. influyente, yo qué sé. Es raro, ¿no? Ya se ha Sí. quedado. Pero se ha el quedado porque son influencer. figuras muy populares, son figuras a las que hay muchísima gente que las admira y por lo tanto las siguen y se entra en esa dinámica. ¿Sí? Es muy difícil evitar eso. La verdad es que algunas de ellas nos suenan raras, incluso aunque estén constantemente Sí. en el lenguaje común y nos chocan y no nos gustan nada, pero que a veces no encontramos otra manera de expresarlo de manera concisa y que se entienda rápido y todo el mundo nos comprenda. El que haya una canción que va a Eurovisión, es que se ha montado un revuelo con esto, Sí, con el... que vaya a Eurovisión y tenga ahí unas cuantas palabras en inglés, o Sí. no sé si es Spanglish, más bien, no sé, hay unas palabras ahí del inglés. Sí. ¿Te parece tan relevante, Román, esto? ¿Es para tanto? Por ¿no? lo visto hay una tradición de que las canciones que ganan en Eurovisión tienen que ser cantadas en inglés o en su mayor parte. Parece ser que también hay un reglamento que un porcentaje determinado de la letra de las canciones tiene que estar en la lengua vernácula, en la lengua de quien... Pero es que eso ni es inglés, ni en español, ni nada. Yo trato de entenderlo y no lo entiendo. O sea que se supone que sí, que será un neolenguaje Dice con monetary, palabras en secondary, inglés, ¿no? pero esa, la verdad, desde el punto de vista lingüístico es un bodrio. Es un bodrio tanto en Exacto. castellano como si fuera en inglés, ¿no? Bueno, hay algunas palabras que nos resultan curiosas. Volviendo a lo que tú decías antes, estaba acordando ahora de cuando andas por Sudamérica, con el español de Sudamérica te encuentras también algunos calcos que te resultan curiosos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de alguno? el guachimán. ¿Qué es el guachimán? El guachimán. Pues es el vigilante nocturno. Ah, Viene to watch. the watch. El hombre que vigila, el guachimán. O el gasfitter, muy usado en Chile y yo creo que en la Argentina me parece que también, pero yo lo he oído mucho en Chile. El gasfitter, y en Perú también. El gasfitter, de gas
Y fitter, el que coloca, el que instala, es el fontanero, el que te instala el calentador, ese es el gasfitter. Necesito un gasfitter, o se ofrece un gasfitter, o esos letreros. Y ellos lo escriben así, ¿no? Gasfitter. Sí, gasfitter, como suena. Y guachimán, con G, unas veces así, con G guachimán. inicial o con W, las dos con formas. W. Pero la pronunciación siempre es guachimán. Bueno, ese es un spanglish chulo, ¿no? Sí, es sí, una cosa sí. para salir Te del resulta paso. simpático, decir, mira tú qué rico es el lenguaje. Es verdad. Cómo la gente se acomoda a Cómo lo vamos determinadas- adaptando, ¿no? Sí. Tengo aquí un libro que escribiste en su momento, que se ha reeditado, Los irlandeses en Salamanca. Sí, los irlandeses en Salamanca. En el sí. que cuentas este legado secular de los irlandeses, que supongo que este legado, aparte de traerse el fútbol, por ejemplo, Sí. ¿no? Los irlandeses, los del Real Colegio de los Irlandeses de Salamanca, ¿no? Sí. De nobles irlandeses Nobles de Salamanca, irlandeses, sí. en Fonseca, traerían muchas palabras, o sea, contaminaron, por así decir, mucho el castellano de Salamanca, ¿o no? Pues yo creo que no, por una razón. Lo del fútbol sí, desde luego lo del fútbol, acudían ahí a jugar en la ribera del Tormes, incluso los periodistas, los cronistas de la época, porque participaron en algunas ligas, incluso alguna liga nacional en 1907 y por allá, y los cronistas, es curioso ver cómo escribían la palabra fútbol, F-O-O-T-B-A-L-L. Así aparecía en El Adelanto y en otros periódicos de la época. Luego, poco a poco, lo van ya adaptando al español. Pero claro, es que ellos eran seminaristas, vivían en un régimen de internado, aunque salían a la ciudad, a sus paseos, a clases, a la universidad, pero luego su lengua interna entre ellos, la lengua académica era el latín, aunque luego entre ellos hablaran en inglés. Y el contacto con el exterior eran más bien las jerarquías, el rector, los vicerrectores. Pero los estudiantes en sí, digamos que llevaban una vida ordenada, con no mucho contacto con el exterior, a pesar de que se pasaban hasta 5 o 6 años ahí en el Fonseca. O sea, que no había mucha Yo creo que desde el punto de interrelación con los vista, salmantinos, ¿no? Por lo tanto... podía haber algunas hurtadillas, pero no que dejara mucha constancia, No demasiado, ¿no? que se sepa. Que se sepa, a saber lo que se hacía luego un se poco a escondidillas. Bueno, es un Exactamente. libro muy, muy interesante, Los irlandeses en Salamanca. Sobre todo, yo creía que, y esa fue mi intención, porque la gente sabe que existe el edificio Fonseca, que tiene la placa de los nobles irlandeses, que existe la plaza de los irlandeses, que existe la calle de San Patricio, que desde hace unos años se ilumina por la fecha de San Patricio de verde, en tiempos la fachada del ayuntamiento y después la fuente, para celebrar, como se celebra en todo el mundo, que desde la muralla china hasta el puente de Sídney, todo San Patricio se celebra mucho porque los irlandeses están también están expandidos repartidos por todo el mundo. Y me parecía que había, por lo que yo pude ir captando, mucha gente de Salamanca que no sabía exactamente cuál era la relación. Y digo, bueno, pues parte de la historia de Salamanca está en Maynooth, que es un lugar, una universidad que está a unos 20 y tantos kilómetros de Dublín, y allí tenemos parte de la historia de Salamanca. Allí hay muebles que estuvieron en el Fonseca, una mesa, hay documentos, hay contratos de arrendamiento de tierras que tenían en posesión los irlandeses aquí, en Aldearrubia, incluso en parte de la provincia de Valladolid también, en Alaejos, en un montón de pueblos. Y es parte de la historia de Salamanca porque estuvieron aquí 350 años. Casi nada. Hasta el inicio de la Guerra Civil. Ahí dejamos, esa recomendación la traigo yo, que es un libro de Román, pero antes de irnos, y en un minutito, te voy a pedir, como a todos los a todos los invitados y colaboradores del programa, que nos traigas una recomendación. Todos me dicen, jo, es que llevar un libro solo, bueno, un libro que te apetezca a ti decir, pues, venga. Mira, te voy a dejar uno, Venga. o sea, te voy a hablar de uno. Este año es el centenario de la publicación del Ulises de James Joyce, que en el año 2000 fue declarado el libro más importante de todo el siglo XX. No voy a pedir que la gente lea el Ulises, porque pasa un poco como el Quijote, que todo el mundo lo tiene en casa, lee las primeras y dicen páginas que lo han y luego leído, deja. pero no. Pero sí hay otros dos de James Joyce que son muy interesantes para distintas generaciones. Por ejemplo, el retrato del artista adolescente, que tradujo Dámaso Alonso en su día, y lo tradujo con seudónimo porque no quería que su madre se enterara de que traducía esas cochinadas. No es que sean cochinadas en absoluto, habla de los ejercicios espirituales, entre otras cosas, los ignacianos, y de la formación de la personalidad desde un adolescente hasta que llega más o menos adulto. Vale, entonces me quedo con esa recomendación, el retrato del artista adolescente. No sé si el adolescente. retrato y una más. o dublineses. Dublineses. Porque dublineses son pequeñas historias que se leen rápidamente
Son Más fácil de una leer. serie de pequeñas historias que tienen a Dublín como protagonista y la gente lo conoce más porque la última de ellas fue llevada al cine, precisamente creo que con ese mismo título, que se llama Los Muertos. Pues 2 recomendaciones, 2 por Yo 1. creo que Dublín es de más fácil acceso, aunque los dos se leen fácilmente. Ulises ya se necesita un poquito más de preparación, erudición, constancia, y no es un libro de piscina, ni es un libro para llevar a la es para playa. leerlo con calma y con un lápiz a mano, ¿no? Sí, o un diccionario. Sí. 2 por 1, como decíamos en la recomendación bibliográfica de Román. Y ya nos queda medio minuto para que me des una palabra, porque mira, tenemos aquí la caja preparada, todo esto que ves aquí dentro son palabritas que hemos ido rescatando, y quiero que me traigas una, a ver cuál me traes. Pues si la quieres en inglés sería love. Love. All you need is love. Bueno, aquí van todas en castellano, Bueno, pero... pues si la quieres en castellano, yo diría, teniendo en cuenta que hemos hablado del mundo pastoril, calecho o serano, que es lo mismo. ¿Serano? El Me serano suena es esa mucho especie de esta tertulia Esto se que se utiliza en hacía en los Salamanca, claro, pueblos sí, sí. antes de cenar. Y el calecho es exactamente lo mismo, más en el norte de la provincia de León. ¿Me apunto las dos? Pues ¿Vale? apunta las dos porque el significado es el mismo, el referente sea es que el mismo. el catedrático... Esa reunión de la gente cuando terminaban las cosechas, cuando terminaba el trabajo del día, estaban cansados, se reunían en un pollo o en un corral, varios vecinos, y charlaban de las cosas que había sucedido, de política o de lo que fuera antes de cenar. Porque si ya después de cenar era filandón. Y esa ya es Sí, otra el cosa. filandón, claro, sí, sí. Sí. Bueno, pues calecho y serano, me apunto las dos. Love, calecho y serano. Muy bien. Voy a decir las 3. El catedrático de inglés dejándonos estas palabras tan del mundo rural, cosa que Sí, también nos gusta. arraigo castellano y leonés. Claro. Oye, Román, es que se me han quedado un montón de cosas ahí para Sí, hablar no, contigo. sí, hay cosas muy interesantes dentro de los anglicismos. Y yo ya te tiro aquí el guante para que vuelvas. ¿Vienes otro día? Cuando tú quieras, estoy a tu disposición. Perfecto, pues contamos contigo para la próxima y seguimos hablando de, será por un ejemplo, de placer. más anglicismos que se nos han quedado un montón por ahí. ¿te parece? Hay algunos interesantísimos, Bueno, curiosos y algunos incluso humorísticos. Ah, sí, pues venga, para la próxima, ¿te Para la parece? próxima. Seguiremos leyéndote también todos los domingos. Muchas Muchas gracias, gracias. Román. Gracias. Nosotros ponemos aquí un punto y final de momento, pero volvemos la próxima semana con más lengua desatada, si les apetece. Aquí les esperamos. Muchas gracias.